Y vamos a ir de inmediato al capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Ahí nos vamos a detener en esta tarde. Es una bendición tener la palabra del Señor. Hay mucha gente que no se da cuenta la bendición que nosotros tenemos de tener este libro sagrado que es la palabra de Dios. Mucha gente dio su vida para preservar este libro allá afuera de la iglesia de la Natividad que le dicen en Jerusalén. Ahí está la foto de un hombre que se encerró a traducir la palabra del Señor. Y otro día les voy a traer los datos con exactitud, pero no quiso agarrar, como decimos, un break. Ahí comía en su oficina, ahí bebía agua en su oficina, no se salió de ahí hasta que terminó de traducir la Biblia, porque reconoció la gran urgencia que había de que este evangelio fuera predicado y llegara a distintas personas. Así que en el 24, quiero ir a dos versículos antes del 24, en el 23, versículo 37, que es parte del contexto de esta lectura que vamos a tomar en este día, y para que la podamos entender. La vez pasada hablábamos que el capítulo 24 y el 25 forman como un solo paquete del discurso final del Señor Jesucristo estando en el monte de los olivos. Cuando Él estaba en el monte de los olivos, si me ayuda con la foto, si ya está, hermano, por favor, quiero aprovechar de una vez y mencionar algo, porque el Señor Jesucristo saliendo del templo, pasa por el valle de Cedrón y llega a este lado donde se ve esa fensa, esa cerca en el lado de abajo. Allí estaba Él parado en el monte de los olivos viendo hacia la ciudad. Esa foto no la bajé de YouTube, esa foto yo la tomé desde el monte de los olivos, viendo hacia la ciudad de Jerusalén. San Mateo capítulo 23 y versículo 37, cuando Él estaba parado en ese lugar viendo hacia la ciudad, entonces Él comienza a decirles a los discípulos. Ya había hablado con ellos antes, pero en ese momento Él les dice, y vamos a tomar la lectura siempre honrando a nuestro Dios, al Dios Trino que nosotros predicamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas. Amén. Dice la palabra del Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Luego dice la palabra del Señor: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando ahí sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Hablando, ¿cuándo será que se van a derrumbar estas piedras? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Algunos dicen que son tres preguntas, pero aquí son dos. ¿Cuándo serán estas cosas? Es una pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso se puede resumir a una sola pregunta. Y la respuesta del Señor, en primer lugar, fue: no les dio la fecha, sino que les dijo: mirad que nadie os engañe. Amén. Ya antes les había dicho: no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no se preocupen, todo está bajo control. Y aquí le dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo:
yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y en el versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Amén. Voy a detenerme ahí y el texto continúa, pero quiero hacer énfasis en ese versículo 3, 4 y 5, posiblemente un poquito del 7 también. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero nos vamos a enfocar, mirad que nadie os engañe. Ayúdenme a orar, por favor, en esta hora. Le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, Señor, que ha sido derramada sobre nosotros. Oramos por cada persona, Señor, que se ha reunido en este santuario, que nos hemos dado cita en este lugar, Padre bueno, para darle a usted la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Oh Padre bueno, el texto sagrado dice, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma. Oh Padre eterno, le damos gracias, Señor, por su palabra que ha sido leída, Señor, en poder presenciar, Padre bueno. Estamos viendo ya, Dios mío, estamos viendo los últimos tiempos, Señor, los tiempos finales. El tiempo se está acercando, el tiempo está llegando a su fin. Estamos viviendo momentos, Señor, en que la iglesia necesita estar orando, que la iglesia necesita estar de pie. Oh Padre bueno, en este día, Señor, oramos por las personas que día a día están sirviendo aquí en este lugar, oh Señor, por los que están viendo a través de las redes sociales, por aquellos, Padre bueno, que aún pasando dificultades vinieron este día a la iglesia, Señor, aún pasando enfermedades, aún pasando incertidumbre, Señor, en la vida. Yo le ruego, Padre bueno, que nos ayude, Señor, que nos ayude, Padre eterno, en todo lo que estamos haciendo, Señor, en este lugar. Oh Padre bueno, yo le ruego, Señor, que bendiga a su pueblo, Señor, y le daremos siempre la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Gracias le damos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, en el Señor en este día. Si me le puede dar un poquitito de audio, por favor, Jeremías, y vamos a no castigar tanto la voz en esta tarde. Es una bendición. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, mirad que nadie os engañe. Hay dos cosas que nosotros debemos entender en la palabra del Señor. Muchas veces nos podemos equivocar. Y estaba hablando el otro día con una persona de otra denominación y que interpretan la Biblia de otra manera. Y es importante tener un panorama bien perfecto en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios. En el libro del profeta Daniel habla acerca de las 70 semanas que están predestinadas sobre el pueblo de Israel. Cuando estaban allá en Babilonia, le dijo Dios a Daniel, 70 semanas están predestinadas sobre tu pueblo, queriéndole decir sobre el pueblo de Israel. Y luego le dice que al final de las 69 semanas se le será quitada la vida al Mesías. Y bueno, en otra oportunidad quizás voy a predicar acerca de eso. Eso tiene mucho que ver con lo que se le llama la espina dorsal de la profecía sobre el pueblo de Israel. Luego, cuando estamos acá nosotros viendo este capítulo 24 que tenemos acá en este momento, si lo puedo volver a sacar otra vez,
Esto le llamamos nosotros la espina dorsal de la profecía para los tiempos finales en el pueblo de Israel. Aquí tenemos nosotros a un maestro de la ley, al Hijo de Dios, a Jesucristo, hablándole, y esto es bueno que lo veamos nosotros así. Un judío, el Señor Jesucristo, nacido bajo la ley, nacido en el pueblo de Israel, hablándole a los judíos en la tierra de los judíos. Entonces, este pasaje de la palabra del Señor, esto tendrá cumplimiento en el tiempo de la gran tribulación para el pueblo de Israel, y de ahí es donde muchos han sacado la doctrina: y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso está hablando del tiempo de la gran tribulación. Eso no es para la iglesia. Amén. El Señor Jesucristo no menciona acá tampoco el rapto de la iglesia, porque eso va a ser para este tiempo, para el tiempo de la iglesia. Entonces, cuando dice acá, aunque esto es para Israel, pero nosotros tenemos que prestarle atención lo que está pasando en el pueblo de Israel para poder entender lo que nos espera a nosotros. Acá, en el contexto de la palabra, dice que Jesucristo vio hacia Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, llorando sobre el pueblo de Israel, y le dice: tu casa será desierta. Esa casa iba a ser desierta a causa del rechazo del Mesías, y ese es un mensaje para cada persona que esté escuchando el mensaje del Señor en esta tarde. Su casa será desierta si desecha o rechaza la palabra del Señor. Su casa va a ser deshecha. Los discípulos tienen al Señor Jesucristo allá al lado de ellos, enseñándoles la palabra, enseñándoles las cosas que van a pasar en el futuro. Y la Biblia dice que cuando Jesús salió del templo, cuando se iba, ellos le muestran la majestuosa belleza de aquel templo que les había hecho Herodes el Grande. Allí hay, quiero decirles, si usted puede ver hacia atrás y ve esa pared que está ahí detrás de ustedes, todo ese pedazo de pared que está ahí, en ese templo hay piedras de ese tamaño, que son las paredes de ese templo, de aproximadamente 8 pies de anchas y hasta 50 pies de larga. Piedras que están en esas paredes, que se imaginan y hacen a veces los diseños con cuántas yuntas de bueyes podían arrastrar esas piedras, y cómo hacían unas garruchas o unos cranes temporarios para poder levantar esas piedras y ponerlas en ese lugar. Entonces, de esas piedras les está hablando el Señor, que no quedaría ahí piedra sobre piedra. Pero vea cómo es la mente humana, y aquí es donde vamos a ir un poco el mensaje más aplicativo que tanto al panorama profético. Mientras él está hablando acerca de las profecías, ellos le están enseñando las paredes del templo, la belleza del templo, y él le dice: mirad que eso que ven ahí no va a quedar piedra sobre piedra de toda esa belleza que ustedes me están enseñando. En otras palabras, no pongan la mirada en las cosas terrenales. Amén. No hay que poner la mirada en las cosas terrenales, hay que ver lo eterno. Amén. La Biblia nos dice a nosotros que pongamos la mirada en las cosas del cielo. Todo esto va a terminar, todo esto va a pasar. Si bien es cierto que hay gente que tiene la oportunidad de disfrutar de las cosas terrenales, y está bueno que lo haga, váyase de vacación si tiene la posibilidad de vivir en buenas casas, de manejar buenos automóviles, está bueno que lo haga, en vez de que le vaya a quedar al anticristo. Amén. Pero nunca vaya a poner la mirada en estas cosas. Todo esto va a ser resumido o llevado a ceniza, y el pueblo del Señor, antes que venga el anticristo, el pueblo
pueblo de Dios estará allá en el cielo. La Biblia dice que el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo vamos a resucitar y estaremos allá en el Señor. Alabado sea su nombre. Y el Señor les da a ellos ese mensaje ahí. Ustedes tienen puesta la mirada en lo que no deberían. No se preocupen por todas esas cosas. Y me imagino que la mayor parte de ellos tuvieron la oportunidad de ver o darse cuenta cómo en el año 70 vino el gobernador romano y empezaron a darle vuelta a todas esas piedras, porque ahí había también oro y muchos metales preciosos con lo que habían diseñado esas piedras, y no quedó ninguna piedra sobre piedra. Y cuando le hacen la pregunta, Jesús salió del templo y se iba. Amén, gloria al Señor. Aquí también hay un mensaje. Es triste saber cómo cuando el Señor abandona una iglesia o abandona una persona, esa casa o ese templo viene a quedar desolada. El Señor sale de ese lugar y se acercaron los discípulos y le muestran los edificios o le muestran el templo. Y estando el Señor en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo el Señor les dice: mirad que nadie os engañe. Amén. Con esa mirada nosotros de ahí podemos o tenemos suficiente para poder predicar en esta tarde. Mirad en primer lugar a nuestro alrededor. Mirad a vuestro alrededor. Estando él sentado ahí, miremos nosotros lo que está pasando alrededor. Miremos alrededor. Vea las noticias, amén, para que nos demos cuenta cómo están las cosas, cómo las cosas han cambiado de 3 años para acá, de 4 años acá, cómo la tecnología ha avanzado, cómo la política se está moviendo alrededor del mundo. Y yo les digo muchas veces, yo no vine acá a dar noticias, pero es bueno que nos demos cuenta. Y como dijo un predicador esta semana, vea Fox News, no vea CNN. CNN le habla solo mentiras, amén, propaganda política. Vea lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando aquí en este lugar, cómo se está moviendo o cómo está dividida la nación, o cómo está el crimen, o cómo están los problemas en las escuelas, o cómo están los problemas en la Casa Blanca, cómo están las cosas allá en el Medio Oriente, y sobre todo cómo están las cosas allá en Israel. El presidente de Israel mandó un mensaje hace aproximadamente 2 semanas y él dijo: necesitamos ya comenzar a construir el templo. Y él dijo: everything is ready. We have everything ready, dijo el presidente Netanyahu. Y sabemos nosotros que ese templo se va a construir de acuerdo a la palabra del Señor, justo en el momento que el Señor venga a llevar su iglesia, porque en ese templo es donde se va a sentar el anticristo a la mitad de la gran tribulación, después de los 3 años y medio. Pero antes la iglesia será llevada hacia arriba, y el presidente de Israel anunció que tienen todo listo. Amén. Y muchos dicen: y tiene que desaparecer la cúpula de la roca que está ahí en medio supuestamente del templo. Los judíos saben perfectamente, los mejores ingenieros ya tienen los planos, ya tienen el blueprint, los planos a dónde va a ir ese templo. Y de acuerdo a la
arqueología y a todo lo que ellos han trazado, ese lugar no tiene que ser removido. El templo lo pueden hacer justamente al lado, y al otro lado ya tienen el candelero de oro que va a ir dentro de ese templo. Ya tienen el altar, ya tienen la base donde se lavan las manos los sacerdotes. Ya están ellos haciendo, o prácticamente tienen todos los preparativos para comenzar a construir ese templo. Ya tienen el dinero también. Una sola persona donó ese candelero que pesa como 90 libras de oro, y ahí la tienen sentada allí en display, en una vitrina al lado del templo. 91 libras parece que pesa esa pieza de oro que tienen allá afuera. El dinero no es problema. Lo que están esperando es que la trompeta suene y ese templo comienza a construirse. Alabado sea su nombre. Viendo todas esas cosas que están pasando, se levanta Rusia, que es un país que Estados Unidos le tiene mucho temor, hablando desde el punto de vista de guerra, por decir así. Es un país que lo respetan también como respetan a China, y de ahí viene que Rusia siempre se levanta con fuerza porque sabe que está entre una de los países en cual está también la profecía, el oso que menciona el profeta Daniel, y se considera uno de los países más fuertes y que atemoriza también, porque de alguna forma ellos apoyan a los países que son enemigos del pueblo de Israel. Y estaba leyendo algunos artículos esta semana referente a eso, y me encontré con un mensaje que le mandó hace unas semanas un evangelista, un pastor de aquí de Estados Unidos. Le manda un mensaje con todo el respeto que se merece, dice él, al presidente de Rusia. Yo quiero darle un mensaje, no viene de mi parte, dice, está aquí en la palabra del Señor, y yo por si acaso, dice, no la ha leído, quiero que se dé cuenta, su ejército va a quedar enterrado en el valle de Armagedón, por si no se daba cuenta, no por mano de hombre, sino por la mano poderosa del Señor. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Alabado sea su nombre. El pueblo de Dios se prepara para un ataque fuerte de guerra. Europa está pidiendo gas natural. Turquía está pidiendo ayuda. ¿Cómo están las cosas alrededor? ¿Cómo los países se están uniendo? ¿Cómo Sur Corea también quiere ese highway para llegar al Medio Oriente? ¿Cómo está la condición en ese lugar? Nos dice a nosotros, prepárate para el encuentro con tu Dios. Alabado sea su nombre. La trompeta va a sonar como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Yo me gozo. A mí me parece que pueda ser esta noche, que pueda ser mañana. Nosotros no lo sabemos, pero tenemos que estar listos para el encuentro con el Señor. No diga como dicen algunos, yo me estoy preparando. Amén. Si está preparando, lo siento mucho, porque no se va a preparar a tiempo. Estaba hablando un hombre, un amigo del pastor Ralph Sexton, le llamó de allá de Israel, y le llamó en la mañana y le dice, ya tenemos esto, ya tenemos lo otro, el Mesías ya va a venir, le dice, ya va a venir. Le dice, estate cerca del teléfono, no te quites el teléfono de la mano, yo te voy a llamar cuando Él venga, le dice él. Y él dice en su mente, en sus adentros, dice, oh my friend, le dice, cuando tú agarres el teléfono, yo ya voy a estar allá arriba con el Señor. Alabado sea su nombre, porque así será también la venida del Señor. Entonces yo creo que basta ver
a nuestro alrededor, las cosas como están, para que nosotros nos demos cuenta que la venida del Señor está a la puerta. Gloria al Señor. Vendrán, dijo el Señor, muchos en mi nombre, muchos falsos maestros, muchos falsos cristos. Y yo creo que esto a nosotros nos debe de poner a pensar también, y es algo, una de las características de esta iglesia. Yo se las he mencionado y algunos también nos han titulado de esa forma, que nos caracterizamos porque enseñamos la palabra del Señor. Amén. Predicamos la Biblia y enseñamos la Biblia, para que sea la Biblia la que cambia a la persona. Nosotros no tenemos poder de cambiar a ningún ser humano. Amén. Alabado sea su nombre. ¿O ha podido cambiar a su esposo usted? Para nada, ¿verdad? Trabajo imposible. Allá tampoco, lo mismo y viceversa. No tenemos nosotros poder para cambiar a nadie. Quien cambia, la Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. Predicamos la palabra del Señor y que sea la palabra de Dios que se encargue de obrar en las personas. Luego, nosotros enseñamos la palabra del Señor y no vamos a ser tan populares, posiblemente no nos vamos a hacer famosos, no vamos a traer esa gran cantidad de gente. ¿Cómo sabe cómo están las iglesias hoy en día? Y es para que nosotros abramos los ojos nada más y nos demos cuenta cómo pusieron un show aquí en Charlo la vez pasada en un bautismo en agua. Era un slide de agua de ahí arriba a caer adentro de una piscina. En lo que pasaba para abajo, alguien decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y algunos se quejaron porque cayeron y no se sumergieron completo en el agua y dijeron quizás no va a ser. Eso era un show el que estaban poniendo, hermanos. Eso no es un bautismo como lo dice la palabra del Señor. Y son cosas que se dan, cosas que llaman otras personas, que la música llama la atención, o que el mensaje que se predica, mensajes de motivación personal. Y yo quiero decirle que mientras nosotros predicamos acá, y lo siento mucho, pero predicando la palabra del Señor, lo va a inquietar, amén, lo va a desacomodar de la silla, amén, y eso es la palabra del Señor. Y muchas personas, cuando se predica de esa forma, a muchas personas ese mensaje no le gusta un día, y por eso dice: vendrán también falsos maestros, cuyo Dios es el vientre, gente que está detrás de los púlpitos también por amor al dinero, por amor a la fama. Esa no es nuestra intención. Estamos acá para predicar el evangelio de Jesucristo, el evangelio que transforma, el evangelio que sana, ese que da vida. Amén, alabado sea su nombre. Ese evangelio del que dijo el apóstol San Pablo: yo no me avergüenzo, porque es poder de Dios para aquel que cree. Alabado sea el nombre del Señor. Vendrán muchos en mi nombre. Y eso parece que estaba ahí. Mirad las señales antes del fin. Gloria al Señor. Si me da el anterior, por favor. Mirad las señales antes del fin, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que esto no nos turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Luego quiero mencionar algo. En el versículo 7 dice la palabra del Señor, en el versículo 7, en el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y muchas personas dicen: todas estas cosas han habido todo el tiempo, de que hay existencia, y es una realidad, pero no ha existido a la magnitud que se está viendo hoy en día. Mirad las señales antes del fin. Hay una profundidad acá en este texto cuando dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Si nosotros vamos a
etimología de la palabra o a la raíz de la palabra, lo que esto significa, nación contra nación. La palabra nación viene de la palabra griega que es etnos, que significa lo que se llama como la raza, los grupos étnicos. Y no hay otro tiempo que haya habido tanta división a causa de las razas. Amén. Es lo que divide a este país, la raza y las clases sociales. Eso es lo que está diciendo, nación contra nación. Y aún ha atacado la iglesia del Señor. Si usted se pone a pensar, el día domingo es cuando la iglesia está más dividida. En una forma general, la iglesia hispana hasta acá, la morena está allá, los blancos en otra parte, los asiáticos en otro lugar. Las razas están haciendo una división, y eso es lo que dice nación contra nación, nación contra nación, grupos étnicos con otros grupos étnicos de diferentes razas. Eso hay una gran diferencia hoy en día. Y luego dice reino contra reino, y eso precisamente lo estaba viendo yo esta mañana. Tengo una Biblia que me manda al griego y también al hebreo para ver precisamente lo que está queriendo decir el escritor, lo que él quiso decir. La palabra se pronuncia más o menos vacila, el reino contra reino, y eso está hablando de algo territorial, o cuando hay reino contra reino, algo territorial, peleando por una frontera o por una línea divisora. Y eso es precisamente lo que estamos viendo, no solo acá. Aquí no está hablando de la frontera de Estados Unidos con México, está hablando de la frontera, de los límites que Dios le dio al pueblo de Israel, de la tierra que Dios le prometió a Abraham. Esa guerra se ha intensificado hoy en día, porque se dan cuenta perfectamente que el Mesías está pronto a venir aquí a este mundo. Alabado sea su nombre. Pero antes que él diga que él venga y ponga los pies allá en Armagedón, la iglesia va a ser llevada al cielo. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan por ello? ¿Cuántos se gozan por eso? Esto que habla acá y dice: esto será principio de dolores. Lo que vamos a ver en estos días es simplemente el inicio del tiempo que habrá en ese tiempo de angustia para el pueblo de Israel. Lo que habló el profeta Zacarías, lo que habló también el Señor, dice acá que habrá tribulación en ese día, pero aún no será el fin. Este pueblo va a pasar por una gran tribulación. Y luego dice el Señor más adelante en el versículo 36: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Son cosas que estamos viendo hoy en día. Mirad que nadie os engañe. Amén. Y yo sé que hay aún gente que ha escrito y que la gran tribulación y que la iglesia va a ser raptada a la mitad de la gran tribulación, y otros que la iglesia va a ser raptada después de la gran tribulación. Amén. El Señor dio perfectamente la revelación perfecta para que nosotros no nos equivoquemos. Cuando Dios le mostró al apóstol Juan las 7 iglesias, al final de ese momento dice: yo vi un trono allá en el cielo. La iglesia pasa hacia arriba. Luego entra el capítulo 6 de Apocalipsis que hablábamos hace una semana aproximadamente. La iglesia no estará aquí para ese tiempo de la gran tribulación, pero el Señor da unas señales de lo que iba a estar pasando antes que venga ese tiempo del rapto de la iglesia. Será como en los días de Noé,
que la gente rechace el mensaje. Creo que no ha habido otro tiempo en esta nación que la gente haya rechazado tanto el mensaje de salvación. Estamos nosotros en una guerra espiritual aquí en este país por la gran comodidad que hay acá, hablando en una forma general. La gente tiene prácticamente todo lo que necesita. Por mal que la esté pasando una persona, tiene su comida y tiene, muchas veces hasta tienen un teléfono. Mucha gente recibe ayuda del gobierno, mucha gente recibe ayuda de otras personas, cosas que no se disfrutan en otros lugares. Y eso ha dado que la gente se acomoda y dice: estoy bien así como estoy, y rechazan el mensaje de Cristo porque la gente se ve que no tiene necesidad. Luego va a ser la gran sorpresa, pero lo que quiero decirles acá es que el Señor dijo acá que iba a ser como en los días de Noé, queriendo decir que este hombre, como predicaba y su mensaje estaba siendo continuamente rechazado años y años. Luego menciona en el Evangelio de San Lucas que se iba a levantar también la inmoralidad a grandes límites altos, como en los días de Lot. Estados Unidos produce millones y millones de la inmoralidad, de la pornografía. Aquí en este país es un negocio grande que está debajo de la mesa, que nunca sale hacia arriba. Aproximadamente 3,700 bebés están matando al día también acá en este país, y en muchos lugares lo están haciendo de una forma tan abierta. No ha habido otro tiempo, hermanos, que hayamos visto cómo se está moviendo lo que es la injusticia aquí en este país, promoviendo cosas que van en contra de la palabra del Señor. Pero la Biblia dice: cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La venida del Señor está a la puerta. Estemos alegres por ello y prediquemos el evangelio. Anunciémosle a aquella persona que no conoce al Señor cómo se está viendo la libertad ahora de vender droga, cómo se ha puesto de venta legalmente en muchos estados, cómo las cosas que están viviendo nuestros hijos en las escuelas, cómo quieren preguntarle a los niños hoy en las escuelas también acerca de lo que es la orientación sexual de ellos, lo que se está viviendo hoy en día. En Europa le están dejando, le ponen ahí el sexo, se lo están dejando en blanco para que sea el muchacho que decida qué sexo quiere ser, o el gender, lo que él quiere ser cuando ya esté grande. Amén. No tiene que decidirlo el doctor, no tiene que decidirlo los padres, no lo tiene que decidir el niño. Ya Dios lo decidió desde que fue creado y que fue formado en el vientre de la madre. Amén. Alabado sea su nombre. Y yo creo que eso es suficiente. Es lo que se está viviendo hoy en día a nivel mundial. Gloria al Señor. El ataque que están recibiendo nuestros hijos en las escuelas. Y vale decir que hoy más que nunca, nosotros como padres, ustedes como madres, hay que pararse en la brecha. Hay que enseñarles la palabra del Señor a nuestros hijos, para que no se vayan no vayan a ser engañados por homosexuales, por personas ateas, por aquella gente que tienen otras creencias. Hay que enseñarles la palabra del Señor para que nadie los vaya a engañar. Amén. Para que cuando venga el enemigo, ellos no vayan a ser presa fácil del diablo. Hay que cubrirlo con la sangre del Señor. Alabado sea su nombre. Algo que yo les he mencionado antes, aún con cuantas dificultades, hermano,
cuando nuestros hijos iban a la escuela, pero no salían de la puerta de la casa sin antes orar con ellos, ponerle las manos ahí en la puerta. A veces ya el bus esperando allá afuera y nosotros orando por ellos para cubrirlos con la presencia del Señor. Ore con los hijos, enséñeles la Biblia, gloria al Señor, póngalo en las manos del Señor. La Biblia dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Hay que orar por ellos, hay que enseñarles que nosotros creemos en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese es el Dios, amén, alabado sea su nombre, gloria al Señor. Qué bonito es ver, hermano, yo me gozo y nunca nosotros exaltamos la carne de nadie, pero cuando llegamos allá y entramos a la casa de hermano Antonio, lo primero que vemos al frente es aquel texto que dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. As for me and my house, amén. Esos son los estándares de vida, hermano, de cada persona que ha recibido al Señor. Y aquí me meto a veces en cosas que yo sé que cada quien corre su hogar de la manera que le parece más correcto, amén, alabado sea el Señor, amén. Algunos permitimos otra cosa, otros no las permitimos y así sucesivamente, pero algo que yo hacía de vez en cuando con nuestros hijos, de vez en cuando tenían que pasar por un checkpoint ahí en la puerta. Ahí les chequeaba el bolsón que traían de la escuela. No les avisaba cuando de repente: déjame ver tu bolsón. Abrirle el bolsón y revisarle a ver qué es lo que andan llevando en esos bolsones. Amén. Así que es importante, no para que digan ustedes son anticuados, sino para proteger la vida de nuestros hijos. Amén. Gloria al Señor. Hoy en día, y como la cultura está cambiando y todos los cambios que están habiendo, pero usted se da cuenta muchas veces y ahí van los muchachos caminando con los audífonos y nunca a veces uno no se da cuenta qué es lo que están escuchando, y es una de las puertas por las cuales el diablo entra al corazón de las personas, a través de los oídos y a través de la vista. Amén. Mirad que nadie os engañe, gloria al Señor. Mirad las señales antes del fin. Y ahora un mensaje para aquella persona que no ha recibido a Cristo: mirad a Jesús, amén. Ponga la mirada en el Señor. No vaya a poner la mirada en una iglesia, no ponga la mirada en una denominación, no ponga la mirada ni en el mejor predicador que haya escuchado en la historia. Ponga la mirada en Cristo Jesús. Él nunca lo va a dejar, Él nunca lo va a decepcionar, amén, alabado sea su nombre. Dijo el evangelista Billy Graham: yo he predicado, dice, alrededor del mundo y he visto llegar millones de gente a los pies de Cristo, y no he conocido, dice, una persona que haya venido a Cristo y se arrepienta de no haberlo hecho. Gloria al Señor. Y es el mensaje para las personas. Es hora de ver alrededor, pero es hora también de ver a Cristo Jesús, amén. Es hora de poner la mirada en el Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, va a descender del cielo. La venida del Señor está a la puerta, hermanos. El Señor está a punto de venir. Hay dos cosas que pueden sorprender a las personas, y una será el sonido de la trompeta o la muerte que no le avisa a las personas. Amén. Había un party de la compañía donde yo trabajo en otra ciudad aquí por Rockingham, algunos conocen para ese lado. El sábado tenían, como decimos, un family day, ahí pasándola bien, cuando de repente a un señor le pegó un ataque al corazón y no llegó a tiempo la ambulancia. Por rápido que trató de llegar, cuando la ambulancia llegó, ya esa persona estaba a la presencia del Señor. Y allí es donde dice la Biblia: estarán casándose, dándose en casamiento, estarán, como dicen, una vida normal, cuando de repente una de esas dos cosas pueden sorprender a la persona. La pregunta grande es: ¿estamos listos para presentarnos delante del Señor? Amén.
Gloria a Dios. Vamos a dar por concluido en este día, acá en esta hora. Es una bendición de saber de que el Señor nos dice a nosotros: mirad que nadie os engañe. No se vaya a dejar arrastrar por doctrina barata que enseñan en algunos lugares. Amén. Solo por llenar sus iglesias o por hacerse famosos o por hacerlos sentir bien. Amén. La ley de Jehová no cambia. La palabra de Dios no cambia. Amén. Y yo sé que la venida del Señor está a la puerta y usted tiene muchos familiares quizás que no han recibido al Señor. Y creo que es el momento oportuno para nosotros estar siempre, hermanos, intercediendo por aquellas personas. El diablo se ha levantado con furia en estos últimos tiempos porque sabe que le queda poco tiempo. Cómo está atacando los hijos, cómo está atacando las familias, cómo ha subido el límite de divorcio aquí en Estados Unidos a un nivel que nunca lo habían presenciado antes. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Amén. Pero gracias a Dios que hay un pueblo, hermanos, que se para en la brecha, que hay un pueblo que intercede, y ese se llama la iglesia del Señor. Estamos acá nosotros para interceder por esas personas. Gloria al Señor. Así que mirad que nadie os engañe y pongamos la mirada en el Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que le dice: venid a mí tal como estéis, trabajado, cargado, yo te voy a hacer descansar. Nos podemos poner en pie un momentito, vamos a orar en esta hora. Gloria al Señor. Qué lindo es nuestro Dios. Nos alegramos y nos gozamos. Allá donde se encuentra una persona, allí los que estamos acá podemos cerrar nuestros ojos, y yo sé que hay gente que nos escucha a través de las redes sociales, allí donde está. Yo quiero hacer una pregunta: si el Señor viniera en este día, ¿usted está listo para recibir al Señor? Si la trompeta suena en este día, ¿está listo para recibir a Cristo? O si este día viene el Señor por usted, ¿está listo para encontrarse con el Señor? La Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo Jesús. Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, si alguno abre la puerta, oye mi voz, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él cenará conmigo. Gloria al Señor. Vamos a orar. Aquellos que necesiten oración, ahí donde está puede levantar su mano. Gloria al Señor. Necesito oración. Estamos orando por los hijos pródigos. Amén. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Qué lindo es nuestro Dios y el poder de su nombre. Te adoramos, Señor, en esta hora, Padre eterno, por el poder de su palabra, Señor. Oh Espíritu Santo, en esta hora, Señor, hay muchas personas, Padre eterno, que necesitan, Señor, de su ayuda, Padre bueno. En este momento, Señor, estamos aquí intercediendo, Padre bueno, intercediendo por la familia, intercediendo por nuestros hijos, Señor, intercediendo, Señor, por los hogares, Padre bueno. Oh mi Dios, en esta hora por nuestros hijos que están en las escuelas, Señor, que están siendo atacados, Señor, por maestros que no conocen a Cristo Jesús. Están siendo atacados por aquellas personas que les ofrecen drogas, Señor. Yo les ruego en este día por ellos, Señor, por aquella persona que vino enferma este día a este lugar, oh Señor. El altar está abierto en este momento. Si alguien desea pasar al altar, lo puede hacer. Alabado sea tu nombre, Señor, en esta hora, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, su palabra dice: si mi pueblo se humillare. Oh Señor, en este día, Padre eterno, yo oro, Señor, por nuestra familia, Señor. Oro por nuestros hijos, Señor. Yo sé que están en sus manos, Señor. Están siendo cubiertos, Señor. Oh mi Dios, con oración, Padre Santo, con gente, con iglesia, con padres que adoran su nombre, con padres que interceden, Señor, en este día, Padre eterno. Oramos por esta iglesia, Señor. Oramos por los niños que están en el otro salón, por aquellos que no vinieron en este día, Señor. Yo les ruego, Padre Santo, en este momento, Señor, que bendiga a su pueblo, Señor, que dé, Padre Santo, la oportunidad a aquella persona que no ha recibido su nombre, Señor, aquella persona que posiblemente
no está a cuenta con el Señor. La Biblia dice: venid a mí, venid, es el momento de que estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, van a ser emblanquecidos por el poder de la sangre de Jesucristo. Alabado sea tu nombre, Señor, en este día, Padre eterno. Hay poder en esa sangre, hay poder en tu sangre, Señor. Hay poder en el Evangelio, hay poder en esta palabra. En esta hora, Padre bueno, yo le ruego, Señor, por la iglesia, por aquel hijo pródigo, Señor, por aquel que anda en droga, por aquel que anda en alcohol, Señor, en esta hora. Rompa cadenas en el nombre de Jesús. Proclamamos, Dios mío, libertad a los cautivos, Padre eterno. Aquel que se ha alejado del camino, Señor, aquel que se ha desanimado, aquel que lo tiene atado el materialismo, Señor, yo le ruego en esta hora, Señor, aquel que está confundido, aquel que está en una religión, oh Padre bueno, ábrale sus ojos en el nombre de Jesús en esta hora, Padre bueno. Oh mi Dios, que el Espíritu Santo pueda transformar vidas, Señor. Yo le ruego, Padre eterno, por aquel que vive en incertidumbre, Señor, por aquel que está triste, Señor, en este momento, Padre bueno. Qué lindo eres, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre eterno, por todas las cosas buenas que usted ha hecho, Señor, en este día, Padre.